¿Crees en los viajes en el tiempo? ¿Qué pasaría si ahora te decimos que existen casos reales, documentados, que prueban exactamente eso? Si ahora piensas que los viajes en el tiempo solo existen en las películas y que para todo debe haber una explicación lógica, entonces estamos muy atentos a ver cómo explicas estos 15 casos misteriosos. Así que vamos directamente con el primer caso, y este tiene muchísimo peso. 15º lugar. La enigmática desaparición del tren Zanetti en 1911. El incidente del que vas a escuchar ahora realmente habría ocurrido, y forma parte de los acontecimientos más misteriosos que jamás se hayan relacionado con el tema de los viajes en el tiempo. El 14 de julio de 1911 partió el lujoso tren Zanetti en Roma. A bordo, viajaban 106 pasajeros adinerados que disfrutaban de un recorrido relajado por Italia. Las primeras horas transcurrieron totalmente sin problemas. El sol brillaba, el ambiente era muy bueno. Nadie imaginaba que este viaje se convertiría en uno de los mayores enigmas de la historia ferroviaria. Pero cuando el tren llegó al túnel de Lombardi, ocurrió algo que hasta hoy nadie puede explicar. Realmente nadie. El túnel, de 500 metros de longitud, era en realidad una rutina para cada recorrido en esa ruta. Pero esta vez, el tren entró, y nunca apareció en el otro lado. Ni los pasajeros, ni la locomotora, ni los vagones volvieron a ser vistos jamás. Bastante loco. Hay que imaginarlo. Un tren lleno de personas desaparece ante los ojos del mundo, y no deja más que silencio. Y muchas preguntas que siguen sin respuesta hasta hoy. Durante días los equipos de rescate buscaron toda la zona. Cada centímetro del túnel fue revisado, pero no hubo indicios de un accidente, ni escombros, ni rieles dañados, ni restos de un siniestro. Solo una persona pudo hablar posteriormente de ese día, un pasajero que, en un momento de pánico, saltó del tren. Su relato es tan inquietante como enigmático. Poco antes de la entrada del túnel, contó él, el tren se llenó de una densa neblina blanca. Esta neblina era tan impenetrable que casi no podía ver nada. En pánico saltó, cayó con fuerza al suelo y perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, el tren había desaparecido y nunca llegó al otro extremo del túnel. ¿Era la neblina que vio el sobreviviente quizá algo más que un simple fenómeno meteorológico? ¿Podría haber sido el velo visible de una frontera invisible entre dos tiempos? Una idea fascinante. Años después no hubo ninguna pista. El túnel mismo fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial, así que solo quedó el recuerdo de un suceso que dejó perplejos incluso a los investigadores más experimentados. Algunos especularon que el tren pudo haber entrado en una especie de portal temporal, una puerta invisible hacia otra época, o incluso hacia una dimensión desconocida. Esta teoría recibió un apoyo inesperado, cuando autoridades italianas encontraron años más tarde documentos en archivos mexicanos antiguos. En los registros del año 1845 se mencionaba a un grupo de alrededor de 100 italianos confundidos que aparecieron de pronto y sin ninguna explicación en pleno centro de Ciudad de México. Parecían desorientados y aseguraban haber llegado en un tren desde Roma, salido el 14 de julio de 1911. Si esta información es correcta, los viajeros habrían retrocedido 66 años en el tiempo. Testigos de aquella época los consideraron locos, y muchos fueron enviados a instituciones psiquiátricas. Pero en los expedientes se encuentran protocolos detallados en los que insistían en provenir del año 1911. Y luego está un último detalle, casi increíble. Uno de los hombres que apareció en 1845 en Ciudad de México llevaba una tabaquera con el año de fabricación 1907 grabado, décadas después de su aparición en México. Este artefacto se conserva allí hasta hoy. Para algunos no es más que una curiosidad. Para otros, sin embargo, es la prueba definitiva de que el tren Zanetti y sus pasajeros fueron realmente arrancados hacia el pasado por una anomalía temporal inexplicable en el túnel de Lombardi. ¿Entró realmente el tren Zanetti en una ventana temporal oculta
y emprendió así un viaje del que ya no hubo retorno? Extremadamente loco. Y esto no es nada en comparación con lo que te espera ahora. Antes de continuar, una breve pregunta para ti. Si pudieras viajar por un día a otra época, ¿qué año elegirías? Escribe la cifra aquí abajo en los comentarios. Estamos muy atentos a ver tus respuestas. Si te gusta el video, nos alegramos por un like y una suscripción. Muchas gracias. 14º lugar. La increíble viaje en el tiempo de Paul Amadeus Dienach. Paul Amadeus Dienach era un maestro suizo, cuya vida en el año 1921 sufrió un giro dramático. Debido a una enfermedad poco común, la encefalitis letárgica, cayó en un profundo coma, del cual despertó casi un año después. Pero mientras su cuerpo permanecía inmóvil en la cama del hospital, habría ocurrido algo extraordinario. Su conciencia habría emprendido un viaje muy lejos en el futuro, más exactamente hasta el año 3906. La historia resulta fascinante porque no se trató de un viaje en el tiempo clásico con una máquina, sino de un desplazamiento de la conciencia. Dienach relató posteriormente que su espíritu habría tomado el cuerpo de un hombre en ese futuro lejano. Este detalle diferencia claramente su experiencia de otros relatos conocidos de viajes en el tiempo. Sus registros, que más tarde se publicaron bajo el título Chronicles from the Future, describen este viaje como una experiencia puramente espiritual. No un movimiento físico a través del tiempo, sino un cambio total de conciencia, absolutamente loco. En esa lejana época, Dienach vivió un mundo que se diferenciaba fundamentalmente de nuestra realidad actual. Describió estructuras sociales muy avanzadas, logros técnicos y una forma de vida orientada fuertemente al bienestar de todos. La sociedad que vio era tanto tecnológica como moralmente muy avanzada. Habló de ciudades que armonizaban perfectamente con su entorno y de una humanidad que había dejado atrás los conflictos y las guerras. Solo la idea de deslizarse con un único pensamiento en un cuerpo totalmente distinto y ver a través de sus ojos un futuro lejano es igualmente fascinante y atemorizante. Especialmente impactantes fueron sus relatos sobre los avances médicos. En ese futuro, enfermedades que en nuestra época se consideran incurables podían ser sanadas. Existían procedimientos que ralentizaban fuertemente el proceso de envejecimiento y extendían la vida humana hasta 200 años o más. El objetivo no era solo vivir mucho tiempo, sino también tener una vida sana y plena. Pero Dienach no relató únicamente logros materiales. Un tema central de su narración fue el ascenso de la conciencia humana. Las personas de esa época habrían experimentado un despertar espiritual y una conexión más profunda entre sí y con el universo. Comprendían el funcionamiento del cosmos de una forma que hoy todavía nos está cerrada. Esa conciencia elevada definía toda su vida y condujo a una cultura en la que el bien común estaba por encima de todo. Finalmente llegó el momento de su regreso. Dienach narró cómo su conciencia se desvaneció poco a poco de ese futuro lejano y volvió a sí mismo con una comprensión más profunda de la existencia humana. Cuando abrió los ojos, se encontraba nuevamente en el año 1922, en su propio cuerpo, en su propio tiempo. ¿Era realmente posible que el espíritu de este hombre, durante su coma de casi un año, hubiera viajado a través de los milenios? ¿Es nuestra conciencia capaz de abandonar el cuerpo y realizar viajes en el tiempo? Un pensamiento sumamente fascinante. Y es muy interesante saber que el mundo en el año 3906 todavía existe y no ha desaparecido. Si pensabas que esto ya era loco, entonces espera a ver lo que viene ahora. 13º lugar. La enigmática desaparición de David Lang. La historia de David Lang, un granjero del estado de Tennessee en Estados Unidos, pertenece a los relatos más extraños y al mismo tiempo más escalofriantes del pasado estadounidense. El 23 de septiembre de 1880,
Habría desaparecido literalmente ante los ojos de su familia y de otros 2 testigos. Caminaba por su campo, y en el instante siguiente simplemente ya no estaba. Ningún ruido, ningún grito, ningún indicio de a dónde pudo haber desaparecido. Su esposa, sus hijos y los vecinos registraron de inmediato el lugar en el que había sido visto por última vez. Allí encontraron algo inusual, un área perfectamente circular en la que no volvía a crecer ni una brizna de hierba. No importaba cuántas veces intentaran plantar de nuevo esa zona, permaneció baldía durante años. Este detalle le dio al caso un tono aún más inquietante. Pero los acontecimientos posteriores a su desaparición hicieron que la historia fuera aún más misteriosa. Meses después, su esposa y los hijos contaron que en ese mismo lugar a veces escuchaban su voz. Sonaba lejana, desesperada, casi como si estuviera pidiendo ayuda. Las palabras parecían surgir de la nada, del aire mismo, y dieron pie a la sospecha de que allí había ocurrido algo sobrenatural. Con los años surgieron numerosas teorías. Algunos hablaron de una causa natural, como un socavón repentino. Otros sospecharon un secuestro por seres extraterrestres, pero una hipótesis destaca por encima de las demás. En el lugar donde David Lang desapareció, podría haberse abierto un portal por un breve momento. Una puerta hacia otro sitio, otra dimensión o incluso hacia otro tiempo. El círculo desnudo en la hierba fue interpretado por algunos como una especie de huella de ese portal. En informes sobre este tipo de fenómenos, se habla a menudo de pasajes que conectan 2 mundos completamente distintos. Si en el campo de David Lang realmente se abrió una puerta semejante, eso podría explicar por qué desapareció sin dejar rastro alguno. Especialmente inquietante sigue siendo que, meses después, una y otra vez se escuchara su voz, desesperada y suplicante. Según su familia, sonaba exactamente como él, pero parecía provenir de muy lejos, de un lugar que nadie podía ubicar con exactitud. Una y otra vez habría repetido la misma frase: «Ayúdenme, no sé dónde estoy, por favor, ayúdenme», extremadamente escalofriante. ¿Existen realmente portales que se abren de la nada y arrastran a las personas hacia una especie de mundo intermedio? ¿Y podría David Lang haber llegado de esta manera a una dimensión de la que ya no había regreso? Un pensamiento igualmente fascinante como aterrador. Si existen realmente esos portales, ¿cuántas veces habrán aparecido cerca de nosotros, quizás solo por un breve instante, mientras avanzábamos sin sospechar nada? Una idea sumamente inquietante. ¿Estás listo para una intensificación? Entonces presta mucha atención ahora. 12º lugar. El pueblo desaparecido de Joer Verde. El siguiente incidente habría ocurrido realmente, y forma parte de los sucesos más misteriosos y aterradores que jamás se hayan relacionado con viajes en el tiempo y mundos paralelos. En 1923 ocurrió en Brasil un acontecimiento que sigue sin resolverse hasta hoy. Toda la población del pequeño lugar Joer Verde, alrededor de 600 personas, desapareció sin dejar rastro. Solo quedaron calles vacías, casas abandonadas y un único mensaje sumamente perturbador. Una mañana de aquel año, un viajero llegó al pueblo y lo encontró completamente desierto. Las puertas estaban abiertas, como si los habitantes hubieran abandonado todo de repente en plena rutina diaria. En las mesas aún había tazas de café a medio tomar. En las cocinas yacían alimentos sin preparar. Nada indicaba una pelea ni una huida violenta. Todo daba la impresión de que la vida en el pueblo se hubiera congelado en un solo instante. Lo único que sugería un posible motivo era una pizarra en el centro del pueblo. En ella se leía, en letras grandes y de aspecto amenazante: «No existe un camino de salvación». Un mensaje que planteaba más preguntas de las que respondía. ¿Quién lo había dejado? ¿Y de qué no habría salida? Una pregunta muy inquietante. Pronto surgieron especulaciones. Algunos sospecharon una causa sobrenatural,
desde un secuestro colectivo por seres extraterrestres hasta actividades demoníacas. Otros creían que los habitantes del pueblo podían haber formado parte de un culto secreto que esperaba el inminente fin del mundo. En ese caso, el mensaje quizás sería una última señal de su convicción de que no existía ninguna forma de escapar al final inevitable, al apocalipsis. Pero hay una teoría que para muchos resulta la más fascinante. Los habitantes de Joer Verde podrían haber encontrado una manera de viajar a otra dimensión. Según informes, después de la desaparición, los investigadores brasileños encontraron objetos extraños y libros que apuntaban a un conocimiento esotérico muy antiguo. Estos escritos describían detalladamente rituales para superar espacio y tiempo y abrir portales hacia mundos paralelos. Se cree que los habitantes realizaban estas ceremonias en lo profundo del bosque cercano. Utilizaban complejos patrones de símbolos místicos, mantras especiales y hierbas poco comunes para atravesar los límites de nuestra realidad. Algunos piensan que realmente lograron crear un portal. Quizá habían trabajado durante años para ese único momento, el instante en que se abriría una puerta hacia otro mundo sin que nadie supiera qué había realmente detrás. Un portal, así se describe a menudo, es un pasaje entre diferentes lugares, tiempos o dimensiones que permite llegar de un punto a otro sin pérdida de tiempo. Si los habitantes de Joer Verde realmente abrieron una puerta semejante, eso podría explicar su desaparición repentina y definitiva. El ominoso mensaje en el centro del pueblo indicaría entonces que sabían perfectamente que desde allí no habría retorno. Quizá ese paso no fue un acto de huida, sino una decisión consciente, una transición hacia un mundo que ni siquiera podemos imaginar, una idea que definitivamente provoca escalofrío. ¿Es realmente posible crear portales por medio de rituales ancestrales y conocimientos secretos que nos conduzcan a mundos desconocidos? ¿Tuvieron los habitantes de Joer Verde realmente el poder de manipular espacio y tiempo? Una idea sumamente sugestiva. Pero esto es solo el comienzo. Dentro de poco se volverá mucho más misterioso. 11º lugar, el enigmático caso de Rudolf Fentz. La historia de Rudolf Fentz forma parte de los relatos más conocidos y al mismo tiempo más enigmáticos sobre posibles viajes en el tiempo. Se basa en un caso del siglo XX que se hizo famoso gracias a un artículo del autor Ivan T. Sanderson en 1951. Sanderson contó que había conocido la historia por un policía de Nueva York, quien en 1950 habría encontrado un cadáver en pleno Manhattan, y ese hombre se llamaría Rudolf Fentz. Ya las circunstancias en las que fue hallado eran todo menos normales. Era una cálida noche de verano. Las calles alrededor de Times Square estaban llenas de gente, las luces de neón parpadeaban, y aún así, ese hombre parecía completamente fuera de lugar. Yacía inmóvil sobre el asfalto, como si se hubiera perdido en ese mundo extraño y en el siguiente instante hubiera perdido la conciencia. Pero el verdadero impacto llegó cuando examinaron su ropa y sus objetos personales. Todo lo que llevaba parecía provenir de una época totalmente diferente. En el bolsillo de su chaqueta encontraron una billetera con un documento de identidad, varias tarjetas de visita y notas escritas a mano, cada documento fechado a finales del siglo XIX. Incluso la moneda en sus bolsillos ya no tenía validez y llevaba décadas fuera de circulación. Lo más extraño, sin embargo, era su documento. Año de nacimiento, 1846. Si ese dato era correcto, Fentz habría tenido ya 104 años en 1950. Pero el hombre que yacía allí parecía alguien de unos 30, sano, fuerte y sin ninguna señal de edad. Un hecho imposible de ignorar. Los investigadores no pudieron encontrar ninguna explicación lógica de cómo alguien del siglo XIX, con todas sus pertenencias, podía aparecer de repente en el Nueva York de los años 50. Para muchos,
La única explicación era que había viajado al futuro a través de un portal temporal, quizá por casualidad, quizá mediante un fenómeno que hoy todavía no comprendemos. Otros vieron en esto un indicio de la existencia de mundos paralelos. Según esta teoría, existen innumerables realidades paralelas, cada una con sus propios acontecimientos y su propia historia. A veces, esas fronteras podrían volverse permeables por un breve instante, y precisamente en uno de esos momentos, Rudolf Fentz habría pasado de su realidad a la nuestra. Si eso es correcto, su muerte repentina en Times Square habría sido solo una trágica coincidencia, el instante en que un viajero entre mundos quedó varado en un lugar donde no podía sobrevivir. ¿Es el enigmático caso de Rudolf Fentz la prueba de la existencia de viajes en el tiempo o de universos paralelos? Una idea que hasta hoy no deja en paz a investigadores, apasionados de la historia y fanáticos del misterio. Lo que viene ahora es tan increíble que probablemente tendrás que escucharlo por lo menos 2 veces. 10º lugar. Los mensajes de Dudleston. Es una de las historias más enigmáticas de la época moderna, y comienza en una sencilla casa de vacaciones en el condado inglés de Cheshire. Imagina que estás con una computadora que no está conectada a Internet, y de pronto aparecen mensajes de alguien que asegura haber vivido hace más de 400 años. Exactamente eso vivió en 1984 el maestro Ken Webster, y fue el comienzo de una comunicación inquietante que puso en duda todo lo que creemos saber sobre el tiempo y la realidad. Ken, su novia Deb y su amigo Nick usaban la casa de vacaciones en Dudleston cuando un día encontraron archivos extraños en la BBC Micro de Ken, una computadora doméstica que técnicamente no podía recibir ese tipo de mensajes. Las palabras provenían de un hombre llamado Lucas, que afirmaba vivir en el año 1546, en la misma casa, solo que en una época totalmente distinta. Lucas escribía en un dialecto del inglés antiguo que los 3 apenas comprendían al principio. Describía su mundo del siglo XVI con observaciones detalladas, el mercado donde compraba, los campos que cultivaba y los extraños signos mágicos que de repente aparecían en su hogar. Estos signos eran en realidad los textos que Ken y sus amigos escribían en la computadora. La comunicación era de ambos lados. Todo lo que Ken escribía en la computadora aparecía como por arte de magia en la pizarra de Lucas. Una simple tabla en la que se escribía con tiza en aquella época. A la inversa, los mensajes de Lucas del año 1546 aparecían misteriosamente como archivos de texto en la pantalla de Ken. 2 personas, separadas por 4 siglos, mantuvieron una conversación como si estuvieran solo a unos metros de distancia. Una idea completamente incomprensible. Con el tiempo, se desarrolló una especie de amistad. Lucas hablaba de sus miedos, de los rumores del pueblo sobre brujería y de su sorpresa al saber que aparentemente hablaba con el futuro. Ken y Deb intentaron explicarle su época, electricidad, autos, aviones, pero mucho de eso le parecía a Lucas puro cuento fantástico. Por otro lado, él dibujaba una imagen viva de su vida cotidiana en un tiempo sin tecnología moderna, pero lleno de superstición y leyes estrictas. Pero entonces la cosa se volvió aún más misteriosa. Lucas afirmó que también él había recibido mensajes de una tercera persona, alguien que no era de su época ni de la de Ken. Esa persona hablaba de lugares y sucesos que no existían ni en el siglo XVI ni en los años 80. Era esa la prueba de una conexión que iba mucho más allá de 2 épocas distintas. Investigadores y escépticos analizaron el caso, pero no encontraron una explicación clara. No existía ninguna posibilidad técnica para que una computadora sin Internet recibiera esos textos, y mucho menos de alguien que había vivido siglos atrás. Algunos sospecharon una broma, otros creyeron en una alteración en la estructura espacio-tiempo. Otros más pensaron que era una forma de comunicación interdimensional, donde distintas líneas temporales se tocaron brevemente. Es interesante una teoría que compara el tiempo con un libro gigantesco.
Cada página representa un solo momento. Pasamos páginas sin parar, pero las que ya leímos no desaparecen, permanecen, aunque ya no podamos verlas ni tocarlas. Quizá en el caso de Dudleston, se produjo un desgarro invisible en ese libro, que conectó directamente dos páginas lejanas, el año 1546 y el año 1984. Una idea más que fascinante. Ken Webster publicó en 1989 un libro sobre estos sucesos con el título The Vertical Plane. Hasta hoy los investigadores discuten si se trató de una broma genial o de una de las pocas pruebas de una comunicación auténtica a lo largo de los siglos. ¿Habían superado Ken y Lucas los límites del tiempo? ¿O se abrió en Dudleston una ventana hacia otra realidad? Quizá incluso hacia varias. Un pensamiento sumamente sugestivo. Pero el siguiente caso deja todo lo que has escuchado hasta ahora completamente en la sombra. 9º lugar. El caso de Sergei Ponomarenko, Kiev, en 2006. Las calles están llenas de gente, el tráfico pasa veloz, cuando de pronto aparece un hombre que parece haber caído de otra época. Viste ropa anticuada, parece desorientado y lleva al cuello una cámara como las que se usaban en los años 50. Los transeúntes lo observan con curiosidad, algunos con desconfianza. Finalmente, alguien llama a la policía. Cuando 2 agentes llegan, le piden al desconocido su documento. Lo que ven los deja paralizados. El documento proviene de la época soviética, un estado que en 2006 llevaba ya 15 años sin existir. Fue expedido en 1956, a nombre de Sergei Ponomarenko. Según el documento, nació en 1932. Por lo tanto, tendría 74 años. Pero frente a ellos está un hombre que no parece tener más de 20 y tantos. Y la foto del documento muestra exactamente al mismo joven que ahora tienen delante. Confundido, Ponomarenko pregunta en qué año está. Cuando los agentes responden 2006, sus ojos se abren de par en par. Afirma provenir del año 1958. En aquel entonces, estaba con su cámara en las afueras de Kiev tomando fotografías. De pronto, vio un objeto plateado y brillante en el cielo, redondo, metálico, como salido de una película de ciencia ficción. Rápidamente tomó una fotografía. Luego, todo quedó envuelto en una luz cegadora que provenía de ese objeto. Lo siguiente que recuerda: está en pleno Kiev, pero ya no es la ciudad que conocía. Calles, casas, autos, todo extraño, moderno. El impacto debió ser enorme. La policía revela el carrete de su cámara. Efectivamente encuentran fotografías que muestran lugares históricos de Kiev, tal y como lucían en los años 50, mucho antes de ser modernizados. En una de las imágenes también se distingue claramente el enigmático objeto plateado. Su ropa, la cámara, incluso el material fotográfico. Todo concuerda exactamente con la época de la que Ponomarenko asegura provenir. Y luego, los investigadores encuentran algo que vuelve el caso aún más inquietante. En viejos archivos policiales encuentran una denuncia por desaparición de 1958. Una joven había reportado entonces la desaparición de su prometido, Sergei Ponomarenko, desaparecido sin dejar rastro durante un paseo fotográfico. La descripción, la foto e incluso la edad coinciden exactamente con el hombre que ahora tienen delante. Para los agentes, ese es el punto en el que la duda ya casi no parece posible. ¿Había viajado Ponomarenko realmente desde 1958 hasta 2006? Es decir, casi 50 años hacia el futuro. Había sido secuestrado por el objeto plateado, quizá transportado a través de un corredor temporal y depositado exactamente allí. ¿O se trataba de un encuentro con algo que ni siquiera empezamos a comprender? Hay quienes creen que las apariciones de ovnis no son solo encuentros con seres desconocidos, sino también con tiempos desconocidos. Quizá la experiencia de Ponomarenko no fue solo un viaje a través del espacio, sino también a través del tiempo mismo. Imagina que caminas en un día soleado por tu ciudad.
y en el siguiente instante te encuentras décadas o incluso siglos más adelante. Sin advertencia, sin transición, solo un destello cegador y todo es diferente. Este pensamiento es fascinante, pero de algún modo también inquietante, porque ¿qué pasa si llegas a un tiempo totalmente distinto? ¿Cómo podrías volver alguna vez a tu propia época, a tu vida, a tu familia? La amarga verdad podría ser, quizá nunca, o quizá sí, no lo sabemos. El siguiente caso nos lleva a los límites de lo que consideramos posible. Octavo lugar. El misterioso hombre de un mundo paralelo. Frankfurt del Oder, en 1851. La ciudad alemana vive su rutina habitual, hasta que un día aparece un desconocido que no encaja para nada en el panorama. Afirma llamarse Jofar Borin y asegura provenir de un país llamado Laxaria, un lugar que nadie conoce y que no existe en ningún mapa. Este incidente, posteriormente conocido como el incidente de Laxaria, provoca hasta hoy intensos debates. El hombre habla una mezcla extraña de alemán mal pronunciado y un idioma completamente desconocido. Su ropa parece inusual y se diferencia claramente de la moda de aquella época. Las autoridades están desconcertadas. Nadie puede decir de dónde viene. Durante los interrogatorios, los agentes logran comprender poco a poco algunas de sus declaraciones, y lo que cuenta suena como sacado de una novela de ciencia ficción. Borin describe Laxaria como un país próspero y pacífico en un continente llamado Sacria, gobernado por un rey. Habla con detalle de ciudades, paisajes, rutas comerciales. Todo suena real, solo que nadie conoce ese lugar. A la pregunta de por qué puede hablar alemán, dice que se trata de una lengua antigua que en su mundo ya no se usa, que solo la había aprendido de forma fragmentaria, una afirmación que deja a los agentes aún más desconcertados. Luego le muestran un mapa de Europa. Borin lo estudia durante un largo rato, parece confundido, y finalmente señala el lugar donde se encuentra Frankfurt del Oder. Allí, afirma, debería estar Laxaria. Para él, el mapa está desactualizado o simplemente equivocado. Pero en nuestro mundo, Frankfurt pertenecía en aquel tiempo al reino de Prusia. Algo como Laxaria simplemente no existía. Borin continúa explicando que, paseando por el bosque, de repente fue rodeado por una luz extraña. Sintió que viajaba a través del espacio y del tiempo, y cuando volvió en sí, estaba en un país desconocido que más tarde identificó como Alemania. Para él no hay duda, llegó aquí a través de un portal o una especie de túnel temporal. Sus profundos conocimientos sorprenden a los eruditos. Borin sabe cosas sobre geografía y tecnología que resultan insólitamente avanzadas para un hombre del siglo XIX. Algunos de sus escritos están en una grafía desconocida que nadie puede descifrar. Algunos investigadores lo consideran por eso un visitante de otra realidad, quizá incluso de un futuro muy lejano. Y efectivamente, habría afirmado también provenir originalmente del año 2083. Era entonces no solo de un mundo paralelo, sino también un viajero en el tiempo. Así, una especie de futuro que existe en una versión alternativa de nuestro mundo. Las teorías se multiplican. Luego ocurre algo que vuelve el caso definitivamente misterioso. Tras varios días bajo estricta vigilancia, Borin desaparece de repente. Así, sin más. Ningún rastro, ninguna explicación. Ni siquiera los guardias saben cómo pudo escapar. Para algunos, eso es la prueba de que encontró el camino de vuelta a su mundo. Otros creen que fue llevado por la misma fuerza que lo trajo originalmente. ¿Llegó realmente Jofar Borin de otra realidad? Un mundo en el que Alemania nunca existió, y en su lugar hubo un reino llamado Laxaria. ¿O era un viajero del futuro que cayó a nuestro pasado a través de una grieta en el espacio y el tiempo? ¿Quién sabe? El próximo caso suena como sacado de una película de ciencia ficción, con la diferencia de que es real y está documentado. Séptimo lugar,
El misterioso caso de Ettore Majorana. Nacido en 1906, Ettore Majorana fue un físico italiano de una brillantez extraordinaria, famoso sobre todo por sus trabajos en mecánica cuántica y en el campo de la física nuclear. Especialmente sus teorías revolucionarias sobre los neutrinos lo convirtieron en una leyenda dentro del mundo científico. Sus colegas lo describían como un genio capaz de resolver en la mente las ecuaciones más complejas. Con mayor razón, resulta enigmática su desaparición repentina y hasta hoy sin explicación alguna. El 27 de marzo de 1938, Majorana subió a un barco en Palermo rumbo a Nápoles, y nunca llegó allí. A pesar de las operaciones de búsqueda a gran escala, en las que se revisó toda la costa e incluso se rastreó el mar, no hubo ninguna pista sobre él. Ni cadáver, ni objetos personales, ni siquiera una señal de hacia dónde podía haber ido. Esta desaparición total ya entonces alimentó rumores, desde una retirada voluntaria hasta historias de espionaje en pleno preludio de la Segunda Guerra Mundial. Pero la historia tomó un giro dramático. 17 años después, en 1955, apareció en Argentina una fotografía. Mostraba a un hombre que se parecía a Ettore Majorana hasta en el más mínimo detalle. Un análisis forense de los rasgos faciales reveló 10 coincidencias claras, más que suficiente para establecer una identidad prácticamente segura. Pero lo más asombroso, el hombre de la fotografía no parecía haber envejecido ni un solo día, como si los años hubieran pasado sin dejar huella. Para algunos de sus antiguos colegas, este hallazgo no fue un impacto, sino más bien una confirmación. Relataron más tarde que Majorana había insinuado poco antes de su desaparición que había inventado algo que podía cambiar el mundo. Algunos especulan que pudo haber desarrollado una máquina del tiempo funcional, una que le permitiera viajar a otras épocas. Si esto fuera cierto, explicaría no solo el misterio de su desaparición, sino también la fotografía de Argentina, que lo muestra casi 2 décadas después, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Quizá Majorana estuvo realmente en Argentina en 1955, no porque hubiera huido allí, sino porque fue trasladado en el tiempo a través de un experimento. Eso explicaría por qué no parecía haber envejecido nada y por qué su desaparición sigue siendo hasta hoy un enigma sin resolver. Hasta hoy, su destino se mantiene como uno de los mayores misterios no resueltos de la historia de la ciencia. Fue un investigador genial que probó su propio invento, un hombre que estaba demasiado adelantado a su tiempo, o alguien que cruzó deliberadamente la puerta hacia otra época y nunca regresó. Quizá este hombre sabía algo que la humanidad todavía no comprende. Y ahora llegamos a un caso que supera todo lo anterior. Sexto lugar, Peter Bergman, el hombre sin pasado. El siguiente caso que te presentamos no es una leyenda misteriosa cualquiera. Ocurrió realmente. Es una de las historias más extrañas y enigmáticas de la criminología moderna. Una historia que plantea tantas preguntas que algunos la consideran una prueba de viajes en el tiempo o incluso de la visita desde un mundo paralelo. Se trata del enigmático caso de Peter Bergman, un hombre que apareció en junio de 2009 en la pequeña ciudad portuaria de Sligo, en el noroeste de Irlanda, y que, al parecer, antes de llegar a esta ciudad, simplemente no había existido. El hombre se registró en el Sligo City Hotel, en pleno centro de la ciudad. Dio el nombre de Peter Bergman, pero pronto quedó claro. Ese nombre era falso, un seudónimo cuidadosamente elegido que desde el principio cortaba toda conexión con su verdadera identidad. Durante toda su estancia se comportó discretamente, educado, casi imperceptible. Pero las cámaras de vigilancia registraron cómo salía del hotel cada día, siempre con una llamativa bolsa plástica morada en la mano, y regresaba sin ella. Repitió este ritual varias veces, siempre caminando en direcciones diferentes. Al parecer, eliminaba de manera sistemática objetos personales, pieza por pieza, en distintos lugares cuidadosamente seleccionados de la ciudad. El 16 de junio de 2009,
Pocos días después de su llegada, su cuerpo sin vida apareció en Rosses Point, un tramo costero donde el mar del noroeste golpea con fuerza la orilla. El lugar del hallazgo parecía sacado de una película policíaca, sin señales de lucha, sin sangre, sin lesiones externas. Junto al cadáver, nada. Sin documento, sin billetera, sin teléfono móvil. Incluso las etiquetas de su ropa habían sido retiradas cuidadosamente, como si hubiera borrado todas las huellas de su origen. La autopsia no aportó respuestas. Los investigadores no encontraron una causa clara de muerte. No hubo indicios de violencia, ningún veneno, ninguna explicación médica que aclarara lo ocurrido. Simplemente estaba muerto, sin explicación evidente. Se iniciaron investigaciones internacionales. Se tomaron huellas dactilares, se realizaron análisis de ADN, se revisaron bases de datos en varios países. Pero en todas partes, negativo, ninguna coincidencia. Sin historial médico, sin datos de licencia de conducir, sin fotografía de pasaporte. Era como si este hombre nunca hubiera tenido una vida oficial. Y eso alimentó una ola de especulaciones. Algunos creen hasta hoy que Peter Bergman era un viajero en el tiempo, varado en una época a la que no pertenecía. Otros opinan que provenía de un mundo paralelo, una realidad en la que quizá existimos, pero donde la historia tomó un rumbo completamente diferente. Especialmente llamativo, la eliminación de todas las marcas y etiquetas de su ropa. Algunos sospechan que esas prendas provenían de fabricantes que en nuestra realidad no existen, o quizá de un tiempo muy lejano en el futuro. Si eso es correcto, cada diminuta etiqueta podría haber revelado su verdadero origen. Hasta hoy, el caso de Peter Bergman es uno de los mayores enigmas sin resolver de la criminología moderna. Nada en su comportamiento parecía casual. Cada acción parecía planeada, precisa y vinculada a un objetivo que hasta hoy no comprendemos. ¿Quién era realmente este hombre? Llegó de otra época, de otro mundo. Y si es así, quizá no fue el único. Podría ser que personas como él hayan estado aquí más de una vez entre nosotros, sin que lo notáramos. Un pensamiento fascinante, pero también inquietante. Si ya tienes la piel de gallina, entonces agárrate bien, porque el próximo caso es aún más aterrador. Quinto lugar, el Conde de Saint-Germain. El Conde de Saint-Germain es considerado una de las figuras más fascinantes y misteriosas de la historia europea. Conocido por su supuesta inmortalidad y la increíble variedad de sus talentos, lo rodea hasta hoy un aura de misterio. Apareció por primera vez en los años 1740 en los círculos de la alta nobleza europea y alcanzó rápidamente fama por sus impresionantes habilidades musicales, artísticas y alquímicas. Su origen y su verdadera edad siempre permanecieron en la oscuridad y afirmaba haber encontrado el elixir de la eterna juventud, una promesa que muchos consideraban una fanfarronería, pero que aparentemente demostraba con su aspecto siempre inalterado. Contemporáneos lo llamaban el hombre prodigioso, ya que no solo dominaba numerosas lenguas con fluidez, sino que también poseía un conocimiento sorprendentemente profundo sobre ciencia, filosofía e historia, un conocimiento que superaba con mucho el de su época. Algunos incluso contaron que podía describir acontecimientos históricos con tal detalle, como si hubiera estado presente en ellos personalmente. Otros relataron que había predicho hechos del futuro que luego se cumplieron con una precisión inquietante. Todo esto contribuyó a su fama de ser un hombre no solo extraordinariamente culto, sino quizá también intemporal. Todo se volvió aún más extraño cuando comenzaron a circular informes sobre su muerte, solo para que años más tarde volviera a ser visto en algún lugar totalmente inalterado. La última fecha oficialmente registrada de su muerte es 1784. Sin embargo, una y otra vez aparecieron testimonios creíbles que aseguraban haberlo visto después de 1784, a veces en Alemania, a veces en Francia e incluso en India. ¿Quién era este hombre misterioso que al parecer no envejecía? Algunos historiadores y estudiosos modernos
Sospechan que Saint-Germain tenía acceso a un conocimiento o a una tecnología que no solo le permitió prolongar su vida, sino quizá también viajar a través del tiempo. Sus descripciones, aparentemente de primera mano de épocas lejanas, y sus visiones clarividentes del futuro, podrían haber sido el resultado de numerosos viajes en el tiempo. Quizá viajaba deliberadamente a momentos clave de la historia para observar acontecimientos, o incluso para influir en ellos. Y si realmente encontró un método para romper el flujo del tiempo, si podía avanzar o retroceder cuando quisiera. Sería sin duda una explicación de por qué apareció a lo largo de los siglos en contextos tan diferentes, sin mostrar jamás signos de envejecimiento. Quizá fue un viajero entre épocas que se mantenía conscientemente en un segundo plano y, aún así, estuvo una y otra vez en los puntos decisivos de la historia. Hasta hoy nadie sabe de dónde venía realmente, quiénes fueron sus padres o cómo fue su vida antes de su repentina aparición en la corte de Luis XV. Algunos afirman que nació hace mucho tiempo, quizá incluso hace siglos. Otros creen que nunca perteneció del todo a este mundo. ¿Podría entonces seguir entre nosotros, de manera discreta e inadvertida, mientras continúa observando la historia? ¿Quién fue realmente el conde de Saint-Germain? ¿Un brillante charlatán, un alquimista, un inmortal, o un viajero del tiempo que conocía los secretos del universo mejor que nadie, sumamente interesante? Y esto fue todavía inofensivo. El próximo caso supera cualquier imaginación. Cuarto lugar. La foto del año 5000. En 2018, un hombre misterioso causó revuelo en Internet. Se hacía llamar Edward y apareció en varios videos de YouTube en los que afirmaba ser un viajero en el tiempo real. Pero no fue solo su historia lo que generó conmoción. Fue la prueba que trajo consigo. Una fotografía supuestamente tomada en el año 5000. En ella se veía la ciudad de Los Ángeles, completamente bajo el agua. Sin escombros, sin ruinas, solo un océano del que sobresalían aquí y allá edificios extraños construidos sobre pilotes. Edward explicó que estaba trabajando para una organización secreta que posee una máquina del tiempo. Con esa máquina se podía viajar físicamente a través del tiempo, pero solo hacia el futuro y de regreso al punto de partida. Un viaje al pasado, a un momento anterior a la invención de la máquina, era imposible. Un mecanismo de seguridad impedía que alguien quedara atrapado en una época sin posibilidad de retorno. Esta era una medida técnica de precaución. Su mirada al año 5000 mostraba un mundo que para nosotros hoy suena a ciencia ficción, pero que para él era real. Los Ángeles seguía existiendo, pero ya no como una ciudad en tierra firme. El nivel del mar había subido tanto que el antiguo territorio urbano estaba completamente sumergido. La gente de ese futuro había aprendido a vivir con ello. Sus casas se encontraban sobre gigantescas plataformas que flotaban muy por encima del agua, sostenidas por enormes estructuras de pilotes. Entre las plataformas se movían barcos, drones y medios de transporte flotantes, una visión extremadamente extraña. Edward comparó la escena con la visión posapocalíptica de la película Waterworld con Kevin Costner, solo que aquí no se trataba de un decorado cinematográfico, sino de un futuro real. Un mundo en el que la tierra firme se había convertido en un recurso escaso y la vida se adaptaba a la superficie acuática interminable. Habló de una sociedad tecnológicamente muy avanzada, y aún así en dependencia permanente de los caprichos de la naturaleza. Especialmente interesante fue su afirmación de que la cantidad de viajes en el tiempo está limitada para cada persona. La razón sería la enorme radiación durante los viajes, que dañaría el cuerpo de forma permanente. Después de demasiados trayectos, el viajero enfermaría gravemente. El propio Edward habría realizado ya varios viajes a distintos futuros y habría visto cosas que, según sus palabras, romperían la mente de cualquier persona. Advirtió además que en las próximas décadas se avecinan cambios profundos para la humanidad, transformaciones políticas, catástrofes climáticas y desarrollos tecnológicos que pondrán nuestro mundo actual
completamente patas arriba. La foto del año 5000 sería solo un pequeño anticipo de lo que nos espera. ¿Fue Edward realmente parte de una organización secreta que guarda el mayor de todos los secretos? La posibilidad de viajar a través del tiempo. ¿Proviene esta extraña fotografía realmente de un futuro que apenas podemos imaginar? Y si es así, ¿qué pasaría si no fuera el único que ya estuvo allí? ¿Podría ser que existan en algún lugar otras imágenes que nos permitan mirar hacia nuestro lejano futuro? ¿Quién sabe? Quizá los viajes en el tiempo ya sean posibles desde hace mucho. Créeme, el próximo caso es uno de los más extraños que has escuchado jamás. Tercer lugar. La enigmática desaparición del pueblo en el lago Anjikuni. Imagina que caminas por las extensas llanuras nevadas del norte de Canadá. El viento silba entre los árboles. Bajo tus botas cruje la nieve congelada. Y de pronto, entre los pinos, aparece un pequeño pueblo inuit. Todo parece tranquilo. Las cabañas están en pie, sin rastros de tormenta o destrucción. En las mesas aún humean las comidas. En los fogones arde la leña. Y sin embargo, algo es extraño. Ni una sola persona a la vista. Esta escena fue descrita en 1930 por el comerciante de pieles Joe Labelle, un trampero experimentado que ya conocía el pueblo. Ese día solo quería saludar a sus conocidos, y en cambio se encontró rodeado de un silencio fantasmal. Ninguna risa, ninguna voz, ningún ladrido de perros de trineo, solo el crujido del hielo bajo sus pies. Cuanto más se adentraba en el pueblo, más inquietante se volvía todo. Las cabañas ordenadas, la comida fresca, las herramientas en su sitio. Como si los habitantes hubieran dejado todo y se hubieran marchado en plena rutina. Pero de ellos no había rastro alguno. Incluso los perros de trineo habían desaparecido, o mejor dicho, estaban muertos, congelados en la nieve, atados, como si nadie hubiera tenido tiempo de desatarlos. Y luego el detalle quizá más escalofriante. Varias tumbas al borde del pueblo estaban abiertas y vacías, como si alguien, o algo, hubiera sacado a los muertos. Labelle corrió de vuelta al siguiente asentamiento y alertó a las autoridades. La policía canadiense rastreó la zona, interrogó a comunidades cercanas, buscó pistas, pero nada, sin huellas, sin pistas de trineo, sin señales de lucha. Era como si todo el pueblo se hubiera desvanecido en el aire. Pronto surgieron teorías, y cada vez más extravagantes. Algunos sospecharon que los habitantes habían sido llevados a otra dimensión, a través de un portal invisible que los tragó en mitad de la vida cotidiana. Otros hablaron de luces extrañas en el cielo y creyeron que los habitantes habían sido secuestrados por ovnis. En las leyendas del norte de Canadá existen historias de espíritus y seres poderosos que llevan a las personas al más allá o a otros mundos. Quizá esta fue una de esas experiencias. Por supuesto, también hubo escépticos. Algunos creyeron que la historia era solo un relato inventado que Labelle difundió para hacerse famoso. Otros opinaron que simplemente huyeron del hambre o de una catástrofe natural y murieron en algún punto de la naturaleza. Pero estas explicaciones dejan muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué las comidas intactas? ¿Por qué las tumbas abiertas? ¿Y por qué no había huellas en la nieve? Hasta hoy, la desaparición del pueblo en el lago Anjikuni sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de Canadá. Los historiadores pueden descartarlo como una leyenda, pero para muchos suena a un suceso real que apunta a algo que va mucho más allá de nuestra comprensión. ¿Fue una grieta dimensional, un desplazamiento del tiempo o algo que ni siquiera tiene nombre? Una idea angustiante pensar que un lugar entero, personas, animales, historia, pueda desaparecer simplemente de nuestra realidad. Eso ya fue increíble. Pero el próximo caso lo pone todo en duda. Segundo lugar, las fotos del año 3311, marzo de 2019. En el canal de YouTube Apex TV, conocido por sus reportes sobre fenómenos paranormales e historias misteriosas, aparece un video que inmediatamente llama la atención.
En él se sienta un hombre frente a la cámara, su rostro borroso, su voz distorsionada. No dice ningún nombre, solo una afirmación. Es un viajero en el tiempo del año 3311. Y tiene pruebas. Lentamente, casi de forma solemne, saca 3 fotografías. La primera muestra algo que parece una ciudad flotante, una gigantesca isla suspendida sobre las nubes, poblada de edificios luminosos. El viajero afirma haber tomado esa imagen durante una misión en el futuro. Luego sostiene la siguiente imagen frente a la cámara. Un edificio de forma extraña, supuestamente una casa típica del futuro lejano. Finalmente, la tercera foto. Una aeronave que se desliza sobre casas y árboles, futurista y a la vez extrañamente familiar. Su historia suena sacada de una novela de ciencia ficción. Asegura haber participado en los años 90 en una operación secreta, después de haber sido seleccionado por sus capacidades en el desarrollo informático. Entonces, se enteró de que los viajes en el tiempo se hicieron posibles mediante el uso de computación cuántica, una tecnología que se basa en las leyes extrañas de la mecánica cuántica y permite cálculos imposibles para los ordenadores clásicos. El hombre describe cómo esa máquina del tiempo lo llevó primero a una ciudad del futuro altamente desarrollada, y luego, en un salto posterior, a un lugar completamente diferente en el año 3311. Su misión: traer pruebas. Exactamente estas fotografías que ahora sostiene en las manos. Las reacciones al video estuvieron divididas. Algunos espectadores quedaron fascinados, convencidos de que aquí alguien realmente vio el futuro. Otros consideraron las imágenes falsificaciones burdas. Expertos señalaron posibles manipulaciones, pero el viajero mantuvo su versión. Y aquí empieza el verdadero enigma. Si las fotos son reales, ¿qué significa eso para nuestra comprensión del espacio y del tiempo? ¿Fue realmente creada en el año 3311 una forma de vida totalmente nueva, suspendida muy por encima de la Tierra? ¿Y si alguien ya estuvo allí? ¿Cuántos visitantes del futuro caminan quizá entre nosotros sin que los reconozcamos? Listo para el final. Entonces presta mucha atención ahora. Primer lugar, Mel's Hole. Finales de los años 90, en Estados Unidos, circuló una historia tan extraña y fascinante que en cuestión de poco tiempo se convirtió en una leyenda moderna. El detonante fue una llamada al popular programa nocturno de radio Coast to Coast AM, en el que a menudo se hablaba de sucesos paranormales, fenómenos inexplicables y teorías de conspiración. En el otro extremo de la línea, se presentó un hombre que dijo llamarse Mel Waters. Afirmó haber descubierto en su propiedad, en la zona rural de Ellensburg, Washington, un agujero tan profundo que aparentemente no tenía fondo. Mel contó con voz tranquila pero insistente que había intentado medir la profundidad. Sujetó una línea de pesca pesada a un carrete, ató marcas a intervalos regulares y la dejó caer lentamente. Pero incluso después de cientos de metros no hubo final, ninguna resistencia, ningún sonido de impacto, solo un vacío infinito que lo engullía todo. Todo lo que se arrojaba desaparecía sin eco ni señal alguna de haber tocado un fondo. Para Mel, era como si el agujero tragara cosas de nuestra realidad. Pero eso fue solo el comienzo de las rarezas. Según sus relatos, algunos objetos que habían caído en el agujero mostraron después cambios misteriosos. En una de las historias más perturbadoras, Mel contó de un perro que había muerto y fue arrojado al agujero. Más tarde aseguró haber visto exactamente a ese perro vivo y sano cerca de su propiedad, sin heridas, como si jamás hubiera estado muerto. Estos y otros sucesos semejantes dieron lugar a especulaciones desbordadas. ¿Era el agujero un paso a otra dimensión, una grieta en el espacio-tiempo, o incluso una interfaz con un lugar donde las leyes de la vida y la muerte no existen? Cuanto más hablaba Mel, mayor era el interés del público, y más misterioso se volvía todo. Pronto dijo que funcionarios del gobierno lo habían visitado. Supuestamente habían confiscado su terreno, le habían pagado una suma elevada y lo habían obligado a callar.
Incluso afirmó que lo habían llevado temporalmente fuera del país para mantenerlo alejado del asunto. Las autoridades nunca comentaron estas acusaciones, lo que alimentó aún más la leyenda. Los escépticos están convencidos de que Mel Waters inventó la historia o la exageró fuertemente, tal vez para atraer atención o causar impacto en el programa de radio. Pero incluso los críticos admiten que el relato fue presentado con tanto detalle y tanta convicción que décadas después sigue generando debate. En los años posteriores a la primera llamada, surgieron nuevas teorías. Algunos sospecharon que el agujero podía ser un experimento militar en el que se probaban nuevas tecnologías de transformación de materia. Otros vieron en él un vestigio de tiempos prehistóricos, creado por una civilización desconocida, quizá incluso por visitantes extraterrestres. Otros más pensaron que se trataba de un fenómeno geológico natural que aún no comprendemos debido a su profundidad y características extremas. Pero la idea de que en algún lugar del planeta pueda existir un sitio que desafía las leyes de nuestro mundo tiene algo profundamente atractivo. ¿Qué pasaría si Mel's Hole fuera realmente un portal, no solo hacia otro lugar, sino hacia una realidad totalmente diferente? Podría ser que allí esperara un mundo paralelo en el que tiempo y espacio ya no imponen límites. Sea realidad o solo una obra maestra del mito moderno, la historia de Mel's Hole sigue viva. Es un símbolo de nuestra fascinación por lo desconocido y un reflejo de nuestro deseo más profundo de cruzar los límites de nuestra realidad. ¿Es Mel's Hole realmente una puerta a otra dimensión? ¡Qué idea tan emocionante! ¿Qué crees tú? ¿Hay detrás de estos casos realmente algo más de lo que podemos imaginar? ¿Cuál de estos casos te ha fascinado más? Escríbelo abajo en los comentarios, estamos muy atentos a tus opiniones. Si te gustó el video, entonces nos alegra un like y una suscripción. Muchas gracias.